Buenos días, compañeros. Nosotros somos el equipo 7 y nos toca la redacción de la entrevista. Nuestros integrantes son Ayala Juárez María de los Ángeles, Lizarde Sánchez Ángel, Llanos Rosas Carlos Alonso, su servidor, López García Olin Mario, Miranda Ojeda Alejandro, Muñoz Gámez Dulce Viridiana y Vidal Chinchilla Alan Daniel. La entrevista. La entrevista consiste en un proceso de comunicación realizado normalmente por dos personas o más. Entre ellas es el entrevistador y el entrevistado. Aunque, como ya comenté, pueden ser más personas y este se llamaría una entrevista grupal. La entrevista suele ser una conversación formal a través de la cual el investigador es quien toma la iniciativa, ya que es el quien organiza las preguntas en todo momento, mientras que el protagonista es el entrevistado, es decir, quien responderá a las mismas. Al momento de realizar una entrevista, debemos tener presente que la entrevista es la más pública de las conversaciones privadas. Funciona con las reglas de diálogo privado, pero dentro del ámbito público. Nos referimos a la proximidad, intercambio, exposición discursiva, tono marcado por la espontaneidad, presencia de lo personal y una atmósfera de intimidad. Todas las ideas del periodista deben servir como herramientas para poner a prueba el discurso del entrevistado. Y la elección del entrevistado se debe a ser una celebridad, un representante de algo, ser clave en un suceso, un científico o aportador de un saber muy valioso. Además, que se prefiere que se tengan 10 preguntas dentro de la entrevista, con unos 3 o 4 temas diferentes y un firme y profundo conocimiento previo del personaje. La redacción de la entrevista. Debemos tener presente que estas son las bases con las cuales realizaremos la entrevista en el momento oportuno a nuestro entrevistado. Lo que debemos tener siempre presente es que debe de ser clara, que provoque información, sea a cargo de una demanda colectiva o que exprese las dudas que realmente tiene la gente si se trata de algún personaje público o científico. Debe de ser abierta, es decir, que no responda con un simple sí o no. Debe de permitir profundizar cada una de sus respuestas. Debe conseguir explicaciones, dé lugar a oposiciones. Busque lo nuevo, busque que el personaje se sienta cómodo y que permita utilizar imágenes o fantasías dentro de sus relatos. Debe de seleccionar lo importante, pensar en lo global y en cada detalle de lo mismo, y que traiga anécdotas. Es decir, debemos de usar las 5 W inglesas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Y dónde? La estructura de la entrevista. Al inicio de ella, debemos tener presente que debe de llevar un título. El título debe de ser atractivo para poder despertar el interés del lector. Si el entrevistado es conocido, basta con seleccionar su nombre o una de las declaraciones vertidas en la entrevista. La presentación. Es recomendable que se debe de iniciar la entrevista presentándose con una explicación clara de la finalidad perseguida. Los primeros minutos son la clave de una entrevista. ¿Por qué? Porque con ella podemos lograr el éxito. Depende de gran medida de la familiarización que establezca el entrevistador. Además, que debe de ofrecer información sobre el personaje. Por ejemplo, en la entrevista perfil se suele elaborar su descripción, mientras que en la entrevista objetiva se informa sobre sus datos profesionales. El diálogo.
A continuación, se reproduce el diálogo entre el entrevistador y entrevistado. Existen varias formas en las cuales se puede presentar, pues es un punto muy céntrico en la cual su interacción se lleva a cabo para establecer alguna conversación con el entrevistado. Según el estilo de entrevista que se decida hacer, será clasificado en dos grupos, de acuerdo con el papel que desempeñe el entrevistador. Es decir, si es dirigida u orientada libre, es un estilo que se encuentra más utilizado dentro de las entrevistas, por lo cual se considera un ejemplo protípico de la misma. Su estructura es muy rígida, es decir, que no deja espacio para poder contestar otro tipo de respuestas que vayan más allá de las preguntas formuladas. Además, que depende de un plan muy preciso con preguntas directas previamente elaboradas. Requiere de tener un control preciso del tiempo y listas de chequeo impresas para evaluar la actuación del entrevistado. No se debe de olvidar que este método limita en gran medida las respuestas, por lo que resulta ventajoso cuando se requiere forzar al sujeto a responder espontáneamente y sin premeditación. De este modo, nos permite facilitar que se consiga un máximo número de datos de información en una sola entrevista. Sin embargo, no es la más conveniente de usar. Por el simple hecho de tener respuestas totalmente limitadas. Mientras que el otro grupo se llama no dirigidas o activa-pasiva. Es decir, que dentro de este estilo la responsabilidad de decidir qué temas deben de ser discutidos, metas que la entrevista deba de cumplir o la solución a los conflictos son parte del entrevistado. La función del entrevistador es únicamente la de ayudarlo o asumir su responsabilidad, garantizándole una total seguridad ante cualquier repercusión generada por sus opiniones. Sin embargo, debemos tener presente que todo eso es para un tercero, el público. Mientras que este estilo de entrevista es recomendable sobre todo en entrevistas de confrontación o resolución de conflictos, dado su carácter libre y activo, aunque también es conveniente utilizarlo en el cierre de cualquier otro tipo de entrevista. Sin embargo, estos dos estilos, a pesar de ser diferentes, pueden utilizarse de manera combinada, o usando solo uno de ellos, lo cual nos permite tener el tiempo disponible y los objetivos de la entrevista, y tipo de personalidades que intervienen en el proceso. Cierre de entrevista o conclusión. Podemos dar por concluida la entrevista con una frase de agradecimiento hacia el entrevistado o un resumen de lo más destacado, pero debemos tener presente que esta frase es casi tan importante como la del inicio. Debemos de terminar verificando si no quedó ningún punto sin investigar y si el entrevistado no desea añadir algo más. La mejor forma de finalizar el encuentro es anunciar 5 o 10 minutos antes que el final se acerca, recurriendo a frases como antes de terminar, nos estamos acercando al final, pero, o por último desearía que aún en el caso de que se hayan rechazado, ayudan y preparan al entrevistado para su final. Hoy te quiero hablar acerca de un tema que tiene mucha importancia en la vida escolar. ¿Cuál es ese tema? Aquel que siempre nos ha mortificado la vida y que a veces no sabemos cómo realizarlo, cómo hacerlo. Se trata de la entrevista. ¿Cómo hacer una entrevista? Los pasos fundamentales para hacer una entrevista y todo lo relevante acerca de la entrevista. Te voy a hablar acerca de la definición de la entrevista y mucho más. Entonces te pido que te quedes muy juiciosito porque vamos a empezar. La entrevista. ¿Qué es la entrevista? Primero que todo hay que decirte que la entrevista es un texto informativo, es un medio de información que nos permite a nosotros hablar, dialogar con un personaje, con cualquier persona, siempre y cuando esté preparada con anticipación acerca del tema que va a hablar. Es decir, tú una entrevista no se la puedes hacer a cualquiera. Primero tienes que investigar acerca de este personaje, si está preparado para las preguntas que debe abordar, que debe responder, para que luego se pueda meter en tema. Recuerda que este tiene que ver
la información más que todo. Por lo tanto, hoy te voy a hablar acerca de los pasos fundamentales que tiene una entrevista, los pasos que debes realizar para que realices una excelente entrevista. Ya sabes que la estructura de la entrevista, como todos lo sabemos, consta principalmente de 3 partes, que son, hablando de la estructura, que es la introducción, cuando tú abordas al personaje, cuando presentas al personaje, luego el cuerpo de la entrevista, que viene siendo el desarrollo, ya cuando empiezas a hacerles las preguntas, al desarrollo de las respuestas y todo lo demás. Y por último, las conclusiones, que son las que vienes a sacar de dicha entrevista. Entonces, la entrevista es un diálogo entre un entrevistador y un entrevistado. Eso es lo principal, lo primordial que debes conocer, que debes aprender. ¿Qué es la entrevista? Es un medio de información que nos permite a nosotros entrevistar a alguien, a una persona reconocida, puede ser experta, puede ser de la vida pública, también lo puedes entrevistar de acuerdo al tema que tú quieras saber o quieras dar a conocer a través de tu público. Entonces, hoy te voy a hablar de cuáles son esos pasos para hacer una entrevista, una mejor entrevista. Primero debe hacerse la preparación, luego la realización y por último la socialización. Vamos a ver cada uno de ellos. En la preparación debes delimitar el tema. ¿Qué quiere decir delimitar el tema? Cuando yo digo delimita el tema, me refiero a que debes escoger, debes buscar un tema que sea muy apetecido, que la gente, que tu público quiera ver esa entrevista, quiera escuchar esa entrevista. Por lo tanto, ahí debes delimitar el tema. Segunda, prepara las preguntas. Nunca vayas a realizar una entrevista si no llevas preparadas las preguntas. Estas preguntas deben ser escogidas por ti como entrevistador. Debe ser planeada para que tú de inmediato puedas organizar bien la entrevista. Por eso se dice que la entrevista debe ser planeada, desarrollada y socializada. Muy bien. Entonces, el otro punto es revisa el orden de las preguntas. Esto quiere decir que las preguntas también deben llevar un orden. No quiere decir que vas a preguntar lo que tú quieras y como tú quieras, sino en una forma bien ordenadita. Lo que tiene que ver primero con el nombre, qué hace, de dónde viene, de dónde proviene, cómo surgió, cómo llegó hasta allá, cómo ocupó tal cargo, etcétera. Puedes hacer muchas preguntas, pero no vayas a hacer las últimas a la primera, porque ahí sí quedarías mal en la entrevista. Vámonos a la segunda, la realización. El segundo paso, la realización. Luego que estés ya en la entrevista, en este punto, en la realización, debes grabar la entrevista. Graba la entrevista para que aún sea más evidente lo que estás haciendo y tenga mayor seriedad. Porque de lo contrario, no vas a tener evidencias acerca de lo que hiciste y no vas a poder ver luego si lo que hiciste te quedó bien o te quedó regular o mal. Entonces, por eso debes grabar la entrevista. Luego, toma notas en una libreta. Debes llevar una libreta y estar anotando todo lo concerniente para que la persona, lo que vaya diciendo, tú acá vas anotando, vas sacando un resumen de todo en una libretica, vas anotando ahí. Luego nos vamos a la socialización. En la socialización dice que presenta al personaje. Estoy aquí con X, Y persona, empiezas a hablar de él, que lo que es él, que ha hecho, porque esa parte debes conocerla con anticipación. Transcribe el diálogo. Debes tener ya un diálogo, todas las preguntas realizadas, hechas, lo que vas a hacer planeada como dice. Y por último, escribe tus conclusiones. Las conclusiones, cómo te fue la entrevista, cómo no te fue la entrevista. No olvides que aquí en las conclusiones y mediante que estés en el momento de hacer la entrevista, debes usar algunos gestos que son muy importantes. ¿Cuáles son? La sonrisa, sonreír, una pregunta que sea jocosa para que también el personaje también sonría. Debes cruzar las piernas, saber cruzar las piernas,
En fin, debes tener mucha táctica para que tu entrevista quede como una buena entrevista profesional. No olvides entonces realizar estos 3 pasos fundamentales que son la preparación, la realización y la socialización. La entrevista es un diálogo que se da entre 2 personas, ya el entrevistador más el entrevistado. Bueno, a mí me toca la parte 7.1.1, que es la estructura de la entrevista informativa. Y bueno, para iniciar con esto vamos a ver las características generales. Las características generales de una entrevista informativa es que tiene que ser una entrevista con el fin de obtener información en la que pues va a ser como ir hacia una empresa a la que tú vas y dices yo quiero hacer trabajo y te van a hacer pues aptitudes que necesitan de ti. Más que nada es información recaudada que puede ser útil, que se puede utilizar, digamos, en esa empresa o para ese estudio. Y también la entrevista informativa ocurre a menudo, pues es como muy común, ¿saben? O sea, no es así que digas algo como raro de, ay, no pasa muchas veces. O sea, la verdad es bastante seguido que la entrevista informativa suceda, ¿saben? O sea, es bastante recurrente en nuestra vida actual. La preparación de una entrevista informativa es muy importante porque necesitamos tener unos ciertos criterios para realizarla correctamente. Ahora, como primero, el periodista debe conocer muy bien al personaje al que vamos a entrevistar. Tenemos que saber quién es porque pues, vamos a realizar un cierto tipo de preguntas enfocadas hacia nuestro personaje y pues no podemos preguntarle cualquier cosa. Necesitamos enfocarla hacia nuestro personaje, entonces tenemos que investigar acerca de él. Segundo, las preguntas deben realizarse de forma clara, breve y directa. Esto hace que las preguntas que realicemos sea a lo que vamos, lo que necesitamos obtener y para que la persona o el personaje al que estamos entrevistando no se nos mueva a otra pregunta, o sea, que responda lo que estamos preguntando ahora sí. Tercero, el entrevistador debe tomar en cuenta muchas respuestas que pueden dar a pie a nuevas preguntas. No sé, te puede dar una respuesta muy buena y eso hace que tú también digas, ok, eso me hace volver a preguntar o hacer una pregunta relacionada a lo que te acaba de responder. O sea, prácticamente con la información que te está dando, tú vas a poder obtener nuevas preguntas que tú puedes ir armando durante la entrevista. Cuarto, no se deben formular preguntas ambiguas ni excesivamente globales. No podemos hacer eso porque necesitamos obtener información, necesitamos sacar prácticamente jugo a la entrevista, no tener una pregunta que puede ser a lo mejor obvia. Tampoco es muy recomendable dar respuestas predecibles, que nada más sean como de sí, no y cosas así. O sea, necesitamos respuestas con una respuesta buena, que sean largas y que el entrevistado pues se sienta a gusto, vaya. Y pues como último yo diría que respetar algunas de las exigencias que a lo mejor te dice, oye, no apuntes, oye, no grabes. O sea, prácticamente que tú te adaptes a lo que te están diciendo. La estructura de la entrevista informativa es que en general se da como en 3 partes, ¿no? Que es el título, que es la presentación de, pues, en este caso, el entrevistado y el que voy a entrevistar, que debe ser pues, un título atractivo que puedo atraer a las personas que digan, pues me interesa leerlo y así. La presentación que ofrece, pues digamos, vamos a ofrecer información a la persona o al entrevistado. En este caso, una breve introducción, un pequeño resumen pues de lo que trata las circunstancias o de lo que trata la entrevista prácticamente, pues para que venga un poquito preparado. Y un diálogo tiene que ser pues bastante bueno, en el que pues sea un diálogo bueno entre el entrevistado y en el caso el entrevistador, porque pues hace que se lleve una plática amena y así, y hace que pues tú también puedas generar como entrevistador nuevas entrevistas, vaya. Vamos a pasar al próximo punto, al 7.1.2, que es la estructura de la entrevista de opinión. Entonces, para la entrevista de opinión tenemos, digamos, lo que el propósito, ¿no? El propósito, digámoslo, de la entrevista, en este caso, es que busca conocer el pensamiento o tu postura hacia una persona o un determinado tema. O sea, yo opino acerca de estos argumentos o expresar tu manifiesto, en este caso, como un periodista, ¿no? Más o menos es como, pues, tratar de dar tu opinión acerca de un tema o persona, prácticamente, ¿no? Ahora, en este caso, para la estructura es un poquito como más así detallado, que el título debe ser un título llamativo, que pues obviamente te llame la atención, porque pues si no un título, y eso casi siempre se repite en todas las estructuras,
que si no es un buen título, pues no, tú como lector no te va a dar ganas de leerlo, o sea, pues lo vas a dejar ahí todo olvidado, ¿no? El siguiente punto sería que una buena presentación. En este caso, una presentación es una información precisa a la que va el entrevistado y tiene que ser breve, o sea, tiene que ser una introducción así pequeña o un pequeño resumen en la que entrevista pues te aclare como ese pequeño resumen algunas dudas que tengas al llegar, vaya, ¿no? O sea, que sea bastante bueno, ¿no? Ahora, en el próximo punto que sería el diálogo. El diálogo, digamos que es como la parte final en este caso, que tiene que reproducir un diálogo bueno entre el entrevistado y el entrevistador, porque pues hace que esto genere como una buena confianza tanto en la entrevista como también en pues en lo que te pueda decir de más información de la persona, ¿no? Ahora, vamos al siguiente punto, el 7.1.3, que es para la entrevista de semblanza. En este caso, es a diferencia de los otros, es muy diferente y yo no sabía como todo eso. Y en este caso, a diferencia de la entrevista informativa y de la otra que hemos visto, en este caso la de semblanza se dice, pues digámoslo, pues prácticamente expresar lo que tú tienes, ¿no? Digamos que como el objetivo principal es que al lector le des un ángulo desconocido de, no sé, que conozcan una persona, prácticamente que esta entrevista de semblanza es como conocer a una persona que haya hecho algo así muy importante, como, esta persona salvó a tal persona o una persona famosa nos va a contar un poco de su vida, o sea, prácticamente es como conocer un dato relevante acerca de una persona o conocer esa persona, digámoslo, lo más relevante en esa persona. En este caso, para su estructura es un poco prácticamente, pues digámoslo, en la redacción no tiene como una estructura tal cual, pero hay algo que como que sale como muy recurrente, que en este caso es primero que nada, este, incitar la curiosidad del espectador, ¿no? O sea, incitar al espectador mira, yo quiero leer acerca de esto, o sea, prácticamente que se interese acerca del tema, primero que nada. El cuerpo o desarrollo, en este caso el cuerpo tiene que ser, digámoslo, como libre, que esté pues una buena lectura, ¿saben? O sea, que prácticamente es una estructura libre en la que el periodista, dependiendo de cómo tú redactes, va a ser diferente, que quieras poner como sus datos importantes que te dijo o tú ya los sabrás acomodar prácticamente. Después la jerarquía, digamos lo que pues es pues la jerarquía habla de que pues pongas ahí lo que les acabo de decir, de lo más importante a lo menos relevante, o que quieras poner primero lo menos relevante y vayas subiendo de clímax hacia lo más relevante. Luego tenemos que el remate, que a diferencia de otros escritos, en esta cosa, o sea, en otros escritos se hace de forma piramidal invertido, en este caso no tiene tanta importancia, prácticamente es como puede ser una frase que resuma como lo que acaba de pasar o de lo que te acaban de decir, o que él te diga como una pequeña frasecita de lo que opina acerca de la entrevista o de ese evento que te haya platicado. Y bueno, eso es todo hasta mi parte. Para reforzar el tema anterior, veremos el siguiente video. ¿Qué es una entrevista periodística? Es un diálogo o conversación entre dos o más personas que responde a un formato de pregunta-respuesta. Interviene un entrevistador, que es el que formula las preguntas, y un entrevistado, normalmente experto o conocedor de determinado tema. El propósito de una entrevista periodística es obtener información u opinión de individuos o grupos de individuos calificados. Esto convierte a la entrevista en un género informativo y testimonial. En cuanto a las preguntas, la entrevista periodística es el desarrollo de un cuestionario planificado, organizado y coherente, dirigido a satisfacer incógnitas y descubrir soluciones. Por tanto, las preguntas deben ser formuladas de manera concreta, directa y sencilla. Clases de entrevistas periodísticas. De opinión. Es cuando el entrevistado manifiesta su opinión o punto de vista sobre un determinado hecho o tema. La entrevista informativa es cuando el entrevistado también brinda información sobre determinado tema. Generalmente se da en ruedas de prensa. En cuanto a la entrevista de personalidad, se refiere cuando el entrevistado se muestra tal y como es y proporciona un retrato de su personalidad a través de sus declaraciones.
Canales para obtener la entrevista periodística. En primer lugar, tenemos la entrevista cara a cara, en donde tenemos mayor información, contacto personal, observamos el lenguaje gestual de nuestro entrevistado y el ambiente donde se desarrolla la entrevista. Estas son las más efectivas. La entrevista periodística vía telefónica son las realizadas a través de los medios audiovisuales, de radio y televisión, y cuando también buscamos reacción ante un hecho noticioso. La entrevista por cuestionario, el entrevistador remite las preguntas al entrevistado. Esto se da muchas veces si no logramos la entrevista cara a cara o por teléfono o tal vez a petición del mismo entrevistado. La desventaja de la entrevista por cuestionario es que se pierde la frescura, la vivacidad de la pregunta y la repregunta. En cuanto a la entrevista periodística videoconferencia, es una comunicación simultánea de audio y video entre el entrevistador y el entrevistado. ¿Cómo hacer una entrevista periodística? En primer lugar, debemos seleccionar el tema que vas a tratar en la entrevista. En segundo lugar, la documentación de fuentes vivas o testimoniales o por internet o libros. Debes elegir al entrevistado que sea adecuado, pertinente y oportuno, que conozca el tema a tratar. No olvides elaborar las preguntas, el cuestionario con lo cual vas a conversar y desarrollar la entrevista. También debes contactar al entrevistado, conocedor del tema. Elige el canal de la entrevista. Puede ser, como ya dijimos, cara a cara, vía teléfono, cuestionario o videoconferencia. Recuerda, conoce la trayectoria de tu entrevistado. Revisa bien tus instrumentos de trabajo antes de realizar la entrevista. Sé puntual. Utiliza vestimenta apropiada del lugar donde vayas a realizar la entrevista. Respeta al entrevistado. Observa el lenguaje corporal del entrevistado. Conócelo y dale tiempo para pensar. Establece vínculos profesionales con él. Aplica la técnica de redacción periodística. Si la olvidaste, revisa nuestra clase número 1. Subtema 7.2. Tipos de entrada. Toda entrevista debe llevar un legado entrada, de modo que se entregue una breve introducción del personaje antes de empezar con la estructura pregunta-respuesta. La entrada puede ser descripción de la situación en la que se produjo la entrevista, una descripción de la biografía del personaje o una introducción de aquello que lo distingue entre los demás. Por ejemplo, descripción de la situación en la que se produjo la entrevista. Después de un impresionante espectáculo, tenemos aquí a una descripción de la biografía del personaje. Ganador de 3 copas mundiales, reconocido goleador en todo el mundo, una introducción de aquello que lo distingue entre los demás. Destacado ilustrador por su inspiración en la cultura maya. Subtema 7.3. El cuerpo de la entrevista y las formas de presentación. Cuerpo de la entrevista. Está formado por preguntas y sus respectivas respuestas. Es importante que el entrevistador elija preguntas interesantes para el público, breves, claras, respetuosas y adecuadas para que el entrevistado conteste con la mayor libertad posible. Formas de presentación. Es el momento en el que comienza la entrevista. En esta parte, se debe hacer un pequeño resumen sobre el tema a tratar y mencionar un poco sobre la vida, obra o profesión del entrevistado. Una breve descripción del personaje entrevistado y la presentación del tema que se tratará en la entrevista. El cuerpo de la entrevista noticiosa. Primero empecemos con qué es la entrevista noticiosa o de información. La entrevista noticiosa es aquella donde se da a conocer un hecho o un suceso. Aquí se necesita, aparte de los datos
proporcionados por el entrevistado, se necesitan datos oficiales o datos de algunas otras fuentes, como de páginas del gobierno o de la misma prensa. El cuerpo de la entrevista noticiosa. Este está formado por la información obtenida previamente de otros medios, como ya mencioné, y lo dicho por el entrevistado en la sesión de preguntas y respuestas, de tal manera que todos los elementos se complementen. La forma de acomodarlo es la siguiente. Primero se inicia con una entrada como en cualquier otro texto periodístico, donde se informa sobre el hecho o lo acontecido en él. Posteriormente, se sigue con la información obtenida previamente y lo dicho por el entrevistado, esto de forma alternada. Un ejemplo de lo anterior es lo siguiente. Una entrevista a Fernando Mejía Basurto, presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Bicicleta, durante el Día de Reyes de 2006. Aquí se inicia con la entrada. Posteriormente se da información y se habla que es una entrevista. Después se pone lo dicho por el entrevistado. Para mostrar lo que no se debe de hacer en este tipo de entrevistas, se realizó el siguiente video. Hoy para TV Informa nos encontramos con la señora presidenta para realizarle una entrevista sobre el proyecto que ha cautivado la atención de todo el mundo, un metro que conectará a todo el país. Le doy la bienvenida, señora presidenta. Mucho gusto por tener la posibilidad de entrevistarla. El gusto es mío, Angie. Además de mi invitada, también me acompaña mi compañero de TV Informa, Carlos Llanos. Hola compañera, muchas gracias por invitarme y por estar aquí. Empezaremos esta entrevista. Señora presidenta, ¿cómo piensa realizar un proyecto de tal magnitud, ya que hay mucha incertidumbre por parte de medios de todo el mundo? Verás, para la construcción de este proyecto, el cual será el más grande de la historia de cualquier país, hemos puesto en marcha un plan riguroso, donde contemplan todos los gastos aproximados para este proyecto, donde gracias al crecimiento que hemos tenido en varios ámbitos del país, se podrán obtener todos los recursos de tal forma en que no afecte la economía de este. ¿Piensa usted que este proyecto logrará un éxito verdadero a diferencia de los proyectos de sus antecesores? Por supuesto, porque sin hablar mal de nadie, este proyecto es ambicioso, pero conectará a todo el país. Además, detonará el turismo internacional. Se podrán conocer la gran parte de la República con tomar solo un metro. ¿Quiénes serán los encargados de su realización, ya que es un trabajo bastante arduo? En efecto, tendrá que ser por medio de concurso, para ver quién se queda con las concesiones de este y que así los encargados realmente estén capacitados, logren concretar el trabajo de la mejor forma posible. Tengo entendido que sus hijos están relacionados en este ámbito de ingeniería y de arquitectura y de construcción, por así decirlo. ¿Ellos participarán en el concurso o usted les dará la oportunidad de participar en el proyecto sin necesidad de ganar el concurso? Como todas las demás personas involucradas en este ámbito, mis hijos tendrán que participar en el concurso. Ellos, conforme a la ley, no participarán en el proyecto si no ganan las concesiones. El proyecto estará dividido por tramos. ¿Se realizará un concurso para la realización de cada uno de ellos? Efectivamente, es necesaria la división del proyecto para una construcción más rápida, porque al final del sexenio esta obra estará completamente realizada. De ser así, de la realización de varios concursos, entonces, si sus hijos llegaran a ganar cada uno un concurso, ¿no le preocuparía a usted que los medios de todo el mundo pensaran algo de usted o algo sobre su familia? Si mis hijos lograran ganar cada uno un contrato, sería de una forma justa y honrada. Es por ello que a mí no me importaría la opinión de ningún otro. En cuanto a los trenes del nuevo proyecto, ¿ya está decidido si se tendrá el mismo proveedor que los más recientes adquiridos por el gobierno de la Ciudad de México o se buscará otro? No tengo la información sobre ello, pero me parece que se decidirá
seguir con el mismo proveedor, ya que la calidad de los trenes ha sido muy destacable. Ok, sin ser tan insistente en lo mismo, tengo conocimiento de una empresa extranjera, específicamente de Estados Unidos, que pues fabrica varios trenes y además está asociado con uno de sus descendientes, y es por ello que le pregunto a usted de manera lo más tranquila posible si ¿por qué no se asocia con este grupo de trenes si primero es mucho más barato el transporte y segunda pues estarían ligados con sus hijos? No. No porque mis hijos estén asociados, elegiré esos trenes. Yo elegiré los trenes de calidad y no por las asociaciones que tenga con mis hijos. Eso no tiene nada que ver. Pero yo no que estoy diciendo eso, yo lo estoy diciendo que los va a No, elegir por nada. su... A lo largo de las entrevistas has estado haciendo insinuaciones sobre si les daré de bandeja de plata a mis hijos todas las concilias. Pero yo no dije eso. Cuando a mí me citaron para hablar sobre todo lo relacionado del proyecto y sus objetivos, era para eso, no para que me dijera sobre si mis hijos estarán o no estarán asociados con estas empresas. Pero seguimos hablando del tema. Sí, pero insinuando que soy una corrupta. ¿Por qué crees que les daré todo por el simple hecho de que sean mis hijos? Lo lamento, señora presidenta, yo no quise decir... No, nada. Realmente, yo no volveré a aceptar una entrevista de tu medio. Si tu compañero no es el único que es encargado de realizármela. Pero... Una disculpa a todas las personas que observarán esto, pero yo no puedo seguir en una entrevista donde me están acusando sin ningún fundamento, y así que, buenas noches. De parte de todo el equipo del programa, lamentamos la situación vivida en esta edición de TV Informa y me despido esperando puedan acompañarnos la próxima semana, deseándoles buenas noches. El cuerpo de la entrevista de pregunta y respuesta. La entrevista de pregunta y respuesta tiene los mismos elementos que los demás tipos de entrevista: entrada, desarrollo y salida. Sin embargo, el mayor peso cae en el desarrollo, porque literalmente son las preguntas y respuestas, dadas y hechas por el entrevistador y entrevistado respectivamente. Es por ello que la buena formulación de ellas es bastante fundamental. Deben de ser exactas y concisas. Además de conocer con anticipación el tema sobre el que se va a hablar y tener información sobre él, para no llegar a hacer preguntas obvias que puedan incomodar o molestar al entrevistado. Como ya mencioné, para la entrevista de pregunta y respuesta es necesario tener muy en cuenta el objetivo de ella, para así poder hacer las preguntas más adecuadas respecto al tema, ya que, como ejemplo, si se va a realizar una entrevista sobre un hecho o un suceso, no se le puede llegar a preguntar al entrevistado sobre su vida personal, ya que incomodará o lo molestará. La entrevista de pregunta y respuesta también es de las más comunes, que se pueden encontrar en revistas, en periódicos o en Internet. Por ello, tomé el siguiente ejemplo de Internet. Es una entrevista hecha a una banda llamada Urs Bajo el Árbol, donde se les preguntó sobre sus proyectos que les seguían. La entrevista en general habla sobre sus proyectos y sobre lo hecho por la banda y su carrera musical. Es por ello que me parece una buena entrevista, ya que no se sale del tema fundamental preguntando sobre cosas más personales que podrían ser de irrelevancia para los lectores de esta entrevista. Narrativa descriptiva. La entrevista narrativa no sigue el esquema convencional pregunta-respuesta. En la entrevista narrativa, al informante se le solicitará exponer la historia de un suceso en el que haya participado. Todo esto debe suceder de manera improvisada. Por lo tanto, el núcleo central de la entrevista narrativa arranca de la narración del entrevistado de un suceso que haya vivido personalmente.
La función del entrevistador consiste en motivar al entrevistado para que relate de principio a fin una historia referida a un suceso, poniendo especial atención a todos los acontecimientos relevantes de la misma. Eso se hace posible mediante el posicionamiento de una o más preguntas de carácter generativo al comienzo de la entrevista. En cuanto a la descriptiva, su principal finalidad es describir y se apoya en la narrativa para dar mayor interés al mensaje. Un ejemplo de pregunta para este tipo de entrevista narrativo-descriptiva sería el siguiente. Quisiera que me contaras cómo se ha desarrollado la historia de tu vida. Yo creo que lo mejor es que empecemos con tu nacimiento, seguimos con tu infancia y después me cuentas todo lo que ha sucedido hasta el día de hoy. Te puedes tomar todo el tiempo que quieras, incluso puedes contar detalles, porque para mí es importante todo lo que es importante para ti. Este tipo de preguntas nos ayuda a no intervenir a lo largo de la entrevista y así seguir con la secuencia de la historia. El remate. Como sucede en general con los textos escritos, el último párrafo debe servir para cerrar la nota y dar al lector la idea de que la entrevista llegó a su fin. Ejemplo. Preguntar a la persona entrevistada si le gustaría añadir algo o si tiene alguna pregunta. También puedes agregar algún comentario como para finalizar, en conclusión, o alguna reflexión que el entrevistado pueda aportarnos. Un ejemplo podría ser el siguiente. Espero que sus próximos días en Perú sean tan gratos como esta tarde con usted. ¡Qué amable! Muchas gracias, Borges. Otro ejemplo de remate en la entrevista podría ser agregar alguna cita, como por ejemplo, con todo el coronavirus para Catalina García, esto es lo más bonito de la jornada, que al final del día una canción traduzca cómo te sientes, lo que descubres y refleje un espacio de bienestar. En un momento de crisis todos estamos buscando a nuestro alrededor eso que genere bienestar. Al final es un mensaje muy sencillo, es algo simple, estamos llenos de sentimientos, y en un mundo que está volcado por la acumulación, por la materialidad, es bonito que la gente se conecte con este mensaje. La entrevista y las formas del discurso. Las formas del discurso en la entrevista son los distintos modos de expresión que puede adoptar el mensaje de un texto. Los tipos de discurso son exposición, descripción, narración y argumentación. Para poder enunciar un discurso hay que tener en cuenta lo siguiente: las formas del discurso, que son las ya mencionadas anteriormente, el emisor y la intención que quiere comunicar con su mensaje, y a quién va dirigido, o sea, el receptor. Como ya se mencionó, dentro de la entrevista se encuentran las formas del discurso. Básicamente se encargan de adoptar el mensaje al texto o a la misma redacción. Esto un poco sintetizado. Las formas del discurso que podemos encontrar son la exposición, la descripción, la narración y la argumentación. Empezaremos hablando de lo que es la exposición, de lo que es la forma expositiva. Esta se centra particularmente en explicar, o valga la redundancia, exponer de cierto modo y de cierta manera el tema que se va a tratar, pero siempre de una manera objetiva. La estructura expositiva o de exposición se compone de 3 elementos fundamentales y principales: la introducción, la explicación y el resumen. Abordando cada una de estas características, la introducción aclara el tema que se está tratando. La explicación funciona para repasar las principales razones que se están abordando, mientras que el resumen busca informar toda la cuestión además de aclararla. Se enfoca en ser limpio y en ocasiones poco atractivo. Destaca porque busca rescatar lo interesante para hacerlo agradable o entretenido para el lector. La claridad es un requisito que está presente en todo el texto.
Ser conciso es una función sintética con ideas claramente expresadas, mientras que la objetividad es no tener opiniones personales. La forma del discurso descriptiva consiste en presentar características o cualidades de la persona, el objeto, el lugar o el protagonista que está siendo entrevistado. Este tipo de discurso plantea subjetividad al momento de que se relatan las situaciones correspondientes, aunque tiene elementos subjetivos cuando se utilizan elementos poéticos o literarios. Siempre busca una descripción adecuada para cada una de las situaciones de la trama o del desarrollo, respaldado siempre en propios argumentos y así adaptarse para transmitir lo visto, lo escuchado o lo leído para conseguir una idea clara y concisa de todo. Dentro de este tipo de discurso descriptivo, en relación a la entrevista, se puede decir que el objetivo es claro y siempre diferencia las realidades abstractas y físicas. En otras palabras, o un poco más a detalle, este tipo de discurso se trata de una modalidad que facilita el acto de la comunicación y de cada uno de los pensamientos mismos que se encuentran en la representación del propio lenguaje. Cabe mencionar que todo esto permite recrear los sucesos o lo ocurrido en la mente del receptor, independientemente de que sea una idea o un objeto del que se habla. La narración. Esta forma del discurso consiste en relatar hechos reales o ficticios, protagonizados comúnmente por varios personajes. En ella podremos encontrar un narrador interno que hablará en primera persona o uno externo que se referirá a la historia en tercera persona. Estos hechos se expondrán a través de una trama que estará estructurada mediante un inicio, un nudo y un desenlace. En la entrevista narrativa, la participación del entrevistador será mínima, ya que las preguntas no aparecerán como tal en el escrito. En cambio, por parte del entrevistado, las ideas que él exprese o sus respuestas serán escritas tal cual las ha dicho, es decir, sin ninguna modificación y con sus propias palabras. Por lo general, es utilizada al redactar experiencias o acontecimientos. La argumentación. Este discurso tiene la función de convencer o persuadir al receptor sobre una determinada cuestión por medio de su entendimiento lógico, defendiendo una idea o una opinión mediante fundamentos que pueden ser comprobados o ya han sido investigados por fuentes confiables. Dentro de estos podríamos encontrar tres tipos.
los racionales, que son basados en razonamientos, los afectivos, que apelan a los sentimientos, y los de autoridad, que serían opiniones de expertos. Se suele emplear un lenguaje subjetivo, que permite al emisor dar su opinión de forma más cómoda o libre, expresar sus valoraciones personales y tratar de implicar al receptor para una respuesta o, en su caso, un posible debate. Su estructura comprende una tesis o idea a demostrar, se exponen los argumentos y finalmente se da una conclusión. En estas entrevistas, que su finalidad es el cambio de actitud o de opinión, las podemos ejemplificar cuando el entrevistado es un político que busca que voten por él en alguna campaña o elecciones. O también cuando un elenco promociona una película, una obra de teatro o algún evento cultural a la audiencia, motivándolas a que la vayan a ver. Hello, William. Thank you so much for having me, for your time, sir. Thank you. Thank you. Glad to be here, Gabby. So one of my favorite scenes from the past film was when Bill and Ted gambled their life against the Reaper with board games. So I wanted to know, if you had to bet your life against the Reaper with a board game, which one would you choose? I would probably play Scrabble with the Reaper because I'm not very good at Scrabble, but I'm pretty sure he's awful at it. I bet he can't spell his way out of a paper bag. And as bad as I am, I bet I could beat him. All right, Scramble it is then. Cool. Not Twister. No, not anymore, thank you. Hello, Mr. Alex Kianio. Thank you so much for having me. In this movie, Bill and Ted are about to give up music because they feel that they're not good enough. So I wanted to know, was there something that you really loved but gave up because you felt this way? I didn't quite give it up, but chess. You're so good at so he gets mad when I say this. He's very, very good at chess, but he doesn't like it when I say that. Tap dancing. Tap dance, is that true? Yeah, well, yeah, I did tap for like 9 years when I was a kid, but I gave it up because I wanted to be great at it and I wasn't. Hi girls, thank you so much for having me. Thank you for your time. So in the movie, we see your characters traveling through time to find out if they belong with Bill and Ted. So I wanted to ask you, what's the craziest thing that you have done for love? Oh, oh gosh. When I was living in San Francisco and my boyfriend, who's now my husband, was living down in Los Angeles, I mean, I feel like I would just, like there was a couple times, I was not a good employee because I would just be like, oh, I think like at like 11 o'clock at night, I'd be like, I think I'm getting sick, and get in my car and drive all night. Be like, hi, I'm here. Like, I don't think he knew I was coming. And it was a very clear sign, like, I probably need to move down here. Well, I don't know. I think anytime you just put yourself out there, it's pretty crazy. Like, I'm available and I like you. That feels pretty wild to me. I also have his whole body tattooed on the back of my body. Oh, but that seems normal. Crazy. That's so we all do that, Aaron. Sure. And I was wondering, if you had the chance to see the moment of your death in the future, would you do it? Wow. I guess I would. That would be fascinating. It would take all of the fear away. I mean, if part of what's frightening is that you don't know. It's what you don't know that scares you. Yes, you know? The uncertainty. It's the uncertainty. So when is it going to happen? When? I guess if I knew. I guess if you could see it, if you could see exactly, then you'd say, okay, well, I shouldn't waste today, should I? You know, I think I should go fishing. And I think I should play with the grandkids today, you know? So guys, is there any situation in the past where you would have liked to have the guidance or the help from your future selves? Yeah, I mean, I've been asked that question before, and I think, you know, and it's a question that I think we all think about at some point. And
I don't know. I mean, it's such a big question, but for me, I've been answering it with just, there have been times in my youth where I got into harm's way, and maybe not in such a positive manner. So maybe my older self could just give my younger self some advice before the harm came. The only thing I know about my younger self is I would not have taken advice from my older self. Okay. I mean, yeah, I would love to go back and talk to myself just in general, just to say, like, just chill out a little. Like, Relax. Just relax. It's all going to be okay. Don't have so much anxiety. But I say that and I still have anxiety today. So I don't know, like, what good that would do. Yeah, I mean, I'd love to go back and say, like, stop waiting. If there's something you want to do or get, go get it. Like, there's no time like today. It doesn't, just because you get older doesn't mean the things that you think you're gonna get when you get older come to you. You know, you have to put the work in and go get them. And then always just wear more sunscreen. That's cool. I'll take your advice as well for myself. We're putting together a most extraordinary band. Hey, you want to be in our band? Oh, this is so fantastic. So I really need to ask you this. How did you feel to be back on set after all these years with your character? I mean, the moment you saw yourself with the makeup again, how was that feeling for you, those emotions? It felt a little bit like meeting an old friend, to look in the mirror and see the Reaper. I kept taking pictures of myself in the mirror because I was selfies. Like, wow, yeah, exactly. It had been a long time, and I was pretty sure I could get the character back. I could, I watched the first two movies again to remind myself, and I was right. It did. It sort of once all the elements were there, and on the accent and the character and the boots and the makeup and so on, the character just came out of the box. It just he just blew up and filled up the room. He was still inside of you all the time. Yeah, he'd always been there. It was like I'd never, I finally let him out to play. Okay, and one last question. We see a lot of famous musicians from the past on this movie. So if you had the chance to attend a concert from any musician from the past or band, which one would it be? It's like the anything question. I don't know. What are Alex? You might know this. What are the muses? Like the original, like the Rome, the Greek. Wasn't there like the core of the muses? And even further back, right? Like to go back to like things that were coming out of the Middle East and China. Yeah. And the real origins of that's what we have Ling Lun, not to give it away, we have Ling Lun in the film, and like this idea of like where certain ideas of music came from. I'd love to get into that. I mean, I would have loved to go to a Janis Joplin. I mean, to see like that kind, like that energy live would be pretty incredible. Some of those like early, like the Monterey Pop or like those kind of big music festivals with all that energy, that would have been pretty intense. Yeah, and for me, I don't know. I mean, I actually think this person might still do the occasional tour or show, but I would love to see Dolly Parton. That's like a bucket list thing. I don't know if she's still doing it, but that's sort of a bucket list thing on my mind. Oh my God. Oh, I think I would like to have seen Joe Cocker with Mad Dogs and Englishmen play at the Fillmore East. The theater's gone, the band is gone, Joe Cocker's gone, and I missed it. Nice. but I love the album, and I listen to the album over and over. It just makes me happy to hear all of those songs, and it would be really, really fun to have been in that audience that night. I think that would have been a thrill. Thank you so much, William. Thank you so much. Thank you. Thank you.